Dale. ¿Por qué Perú? Perú es un destino que en general los chilenos nos gusta mucho, sobre todo por su buen pisco sour, su buena comida, porque además nos queda 3 horas ir a Lima, pero generalmente nos pasa que volvemos de Lima un poco desilusionados y dicen, no, Lima tiene un par de barrios bonitos, todos los restaurantes ricos, pero no hay mucho más, ¿no? Y bueno, el viaje siguiente inmediato de Perú es Machu Picchu, evidentemente el Cusco, ¿cierto? La zona sur, estoy pensando Llantaytambo, toda la zona de Valle Sagrado, que con Seba lo hicimos también hace mucho tiempo. Y la verdad es que cuando a mí me invitaron a participar y a viajar, a conocer y a descubrir Perú, los que me conocen saben que soy historiadora, periodista, y para los que no me conocen, sepan que en realidad mi especialidad, hace muchísimos años, es la historia de Oriente Antiguo. Sí, yo me dedico a enseñar en la universidad sobre China, sobre India, sobre Egipto, sobre Mesopotamia, y me estoy doctorando en las religiones, y empecé a hacer mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en donde estaba trabajando sobre los manuscritos del Mar Muerto, sobre los textos del cristianismo primitivo, el paso entre el judaísmo y el cristianismo primitivo. Esos eran mis temas, el mundo oriental. Además estudié en Grecia, si es que aprendí a hablar griego, estudié cultura griega, y por lo tanto mi mundo era de Grecia al Oriente. Y cuando nos invitan hace muchos años, 2015, que atroz que yo siento que fue ayer, pero ustedes saben, como que la pandemia nos acortó los plazos, o nos alargó, no sé. Me invitan a Perú y me dicen, mira, vale la pena ir a conocer Perú, el norte de Perú, porque hay civilizaciones del 3500 antes de Cristo. Y yo miro al tipo y le digo, no, en Perú no hay nada tan antiguo. O sea, lo más antiguo que tenemos hasta ahora son los olmecas, que eran 1000 antes de Cristo, con mucho, creían algunos. No, me dicen, en Perú efectivamente hay ruinas mucho más antiguas. Y partí única y exclusivamente, como hicimos los chilenos, por la simple y absoluta curiosidad, invitados con el SEBA, miren que estamos chicos ahí, 2015, estábamos trabajando, por primera vez nos fuimos a Perú, nos fuimos a una feria que se llamaba Perú Travel Mart, ¿correcto, Seba? Así Que es. es una feria de turismo, o sea, nos invitaron, y ¿cuál era nuestra tarea con Seba? Encontrar operadores o agencias de viajes que vendieran viajes sofisticados, y para eso nosotros teníamos que levantar rutas de viajes que fueran únicos. Y yo la verdad que les prometo, yo no le encontraba mucha gracia a buscarle una ruta interesante a Perú. Pero empezaron a invitarnos a un montón de cosas entretenidas, nos dieron una comida muy, muy chora, con sombreros típicos, y ahí con el Seba que siempre tenemos buen humor y nos sacan a bailar y bailamos, y nos sacan a tomar y tomamos, y ahí estamos en todas. Nos empezaron a contar un poco de lo que había en el norte y en el sur de Perú, y nos dividimos. El Seba se fue al sur a conocer la Amazonía, ahí hay otro viaje que probablemente también la vuelta lance dentro de poco, que es un viaje alucinante y también súper desconocido, y yo partí sola mi alma al norte de Perú, donde le juro que no daba un peso por el destino, invitada por un operador local que quería llevarme a conocer algunos de los lugares más entretenidos del norte de Perú. Bueno, me llevaron a conocer la ciudad de Chan Chan. Yo no sabía mucho de Chan Chan, por supuesto que la invitación crucial era conocer un arqueólogo que se llamaba Régulo Franco, que acababa de descubrir una tumba. Por lo tanto, yo, como soy muy matea, me dediqué a investigar y a estudiar sobre esta tumba, pero de lo demás sabía muy poco, y dije, me voy a dejar sorprender. Convencida de que nada me iba a sorprender, porque yo, muy orgullosa, ¿no? Después de tantos años de viaje, he estado en Egipto, en la India, en China, en Oriente, en fin, ¿qué me iba a sorprender de Perú? Yo pensaba que prácticamente nada. Y me encuentro con Chan Chan, que es una de las 2 ciudades más grandes y mejor conservadas del mundo, entera hecha en barro, en el año 1000 después de Cristo. Lo más interesante es que empiezo a darme cuenta que esto es anterior al mundo inca. Los incas, para que se ubiquen, es 1200 después de Cristo. Esto es 200 años antes de los incas, con esas construcciones maravillosas que vemos en el sur de Perú, pero esto está al norte, en la costa, de cara a la playa. Hay una ciudad completa de barro, realmente muy bien mantenida, con
sistemas de agua, con sistemas de acumulación de agua para los momentos de sequía, tenían sus propias huertas, es decir, un nivel de construcciones y además de detalles en los muros que realmente me impresionó muchísimo. Me di cuenta además que buena parte de la riqueza cultural del norte todavía es vívida en sus costas. Esa es la playa de Huanchaco, no hay nada más rico que un buen paseo en la tarde a disfrutar de Huanchaco. Contarles que la comida del norte es mejor que la del sur, tiene otras recetas y tiene otras influencias muy entretenidas, y además buena parte de los chefs más famosos hoy día de Perú son muchos de ellos de la zona norte. Y bueno, al día siguiente me esperaba mi gran visita, que era la visita a conocer a este arqueólogo, don Régulo Franco, que me contaban, acababa de descubrir la tumba de una mujer absolutamente cubierta en un fardo funerario con piezas de oro, plata, bronce, en un nivel refinado de arte que solamente era comparable a la gran tumba del señor de Zipán, que ahora que estamos a los 100 años, sabrán, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, se cumplen ya en estos días los 100 años de la tumba de Tutankamón. La tumba del señor de Zipán es la tumba en el mundo comparable a la tumba de Tutankamón, y es americana y es peruana. Y la tumba del señor de Zipán es sin duda tremendamente famosa, se encuentran los restos de un señor que no habíamos escuchado nunca el nombre de su cultura, Moche, y resulta que está enterrado con una cantidad de joyas pectorales, un montón de vasijas. Solo resumirles en que hoy día los tesoros encontrados en la tumba de Zipán llenan un museo, que es el Museo de Tumbas Reales, al cual iremos en el viaje, que tiene 3 pisos completos llenos de todas las cosas extraordinarias que se encontraron en este museo. Bueno, y lo que había que hacer era ir a conocer esta tumba de una mujer gobernanta, ¿no? Es decir, la primera mujer gobernante que se había encontrado en América. Una mujer que, según los restos, data del año 800 después de Cristo, más o menos, en una especie de templo, en una construcción que los locales llaman huacas. Las huacas son lugar de los ancestros. Bueno, y partí a conocer este lugar. Me impresionó sobre todo el tamaño de la construcción. No me habría imaginado construcciones tan imponentes. Del año 800 después de Cristo. La verdad es que tiene varias fases. Después entendí que se construyen y reconstruyen, ¿no? Con paramentos, ¿cierto? Tallados en los muros y con salas enteras pintadas con colores de fibras vegetales. Y conozco a don Régulo. Y don Régulo, que es un hombre muy especial, me cuenta que ahí donde están esos palos en el suelo es donde son vástagos de algarrobo, una madera muy típica de la zona norte. Debajo de eso estaba, ¿cierto?, la tumba de la señora de Cao. El poder descubrir en un viaje lugares como estos, no solo con un guía turístico que te diga, el edificio fue desenterrado en el año tanto, y ese play que los que viajan mucho sabrán, todos los guías turísticos siempre tienen, con los cuales yo algunos me he hecho muy buenos amigos hasta el día de hoy, y otros enemigos acérrimos de por vida, porque me he dado cuenta que inventan cualquier cosa. Pero recorrer estos lugares en compañía de personajes que han sido protagonistas de descubrir lo que ahí hay, como esa visita que hice, ahí está don Régulo, es realmente un viaje distinto, es darle la vuelta a la experiencia de recorrer un lugar. Alguien que te ayude a tratar de imaginar lo que ocurre en medio de esos adobes, de cómo están cocidos, de cómo se preparan. Pensar que, ¿sabían ustedes? Estos templos se construyen, se pintan, se decoran, y después de un lapso más o menos de 50 años, se rellenan y se vuelven a construir. ¿Sabían ustedes que la labor de relleno es tan acuciosa, pesada y extensa como la de construir? Es impresionante. Con Régulo no solo recorrimos el lugar, sino que además me llevó a, miren, esas telas que estoy tocando son momias enfardadas.
esas son las telas que empiezan a salir, que efectivamente se empiezan a sacar y empiezan, ¿cierto?, a revelar estos fardos funerarios en donde dentro hay una momia que ha sido enterrada con todos sus adminículos y con todas las cosas que necesitaban, creían ellos, para la otra vida. Lo cual despierta una cantidad de cuestiones tremendamente interesantes respecto de cómo en distintas partes del mundo, en distintos momentos, el ser humano siempre está pensando en que hay otra vida después de la muerte. Cuando venía de vuelta del brujo, la chica que se dedicaba a las comunicaciones, a la difusión cultural del Museo de Cao, el Museo del Brujo, Patricia Ceballos, nos ponemos a conversar, ¿no?, de la historia, de estos conceptos, y me dice, oye, pero tú sabes mucho de historia. Yo le digo, sí, es que yo no soy agente de viaje, yo soy historiadora y me dedico a las religiones. Tú deberías conocer a mi amigo Nacho, me dice ella, tal cual, ¿no? A Nacho. Ok, digo yo, ¿sabes tú que Nacho, me dice, desenterró el templo con pintura más antiguo de América? Ah, le digo, mira tú, yo pensando esto de ser Inca, el año 1000, ¿no? 1200. No, me dice, es del 2500 antes de Cristo. Y entonces le digo, ¿cómo? Me dice, sí, ¿por qué no vas a ver a Nacho? Y ella me habla de Nacho. Y yo le pregunto al operador que me ha invitado, ¿podemos ir a ver a Nacho? Me dice, bueno, y coordina fina, a las 8 de la mañana nos recibe. Ok, viajamos entonces a Chiclayo, un poquito más al norte. Allá en Chiclayo llego a este sitio arqueológico, sale este Nacho, que ya lo verán, un personaje, con chala, blue jean, una polera llena de hoyos y bien chascón, y me empieza a contar muy lateado, no les puedo explicar su cara de lata, tener que explicarle a un agente de viaje qué es lo que era el sitio que había encontrado. Y me empieza a mostrar los restos. Y resulta que es un templete que tiene varias fases constructivas, la primera la que ven a mano izquierda arriba, y esa base se rellena y se construye lo que ven abajo, ¿no?, a mano derecha. Y todo esto, la primera fase es del 2500 a.C. y sorprende, fíjense en las esquinas, los contrafuertes, es decir, lo que sujeta la estructura central. Y Nacho, bueno, me empieza a contar, esto es del 2500, ¿no? Muy así como que no quiere la cosa. Y dentro, fíjense en la parte abajo, a mano derecha, es verdad que uno tiene aquí ven el cursor, ¿cierto? Aquí hay una pintura mural extraordinaria, que es la Casa del Venado. Y entonces cuando él me cuenta que es la Casa del Venado, yo le digo, bueno, la Casa del Venado es en el fondo una casa ritual. Esto tiene que ver con conceptos religiosos, con la dificultad de la sostenibilidad de la vida, y cómo efectivamente aquí debe haberse hecho un ritual que tiene que ver con la vida, con la muerte, con la subsistencia. Él me mira y me dice, ¿y por qué un agente de viaje sabe eso? Y yo digo, no, es que no soy agente de viaje, soy historiadora y estudio ciencia de las religiones. Bueno, ahí en adelante la visita no les digo lo que fue. Hay gente que nos decía, yo quiero lo mismo que se fumaron ustedes, porque era una especie de, ¿no?, de comentarios que nos llevaban a descubrir lo que había en este lugar. Ahí está Nacho, en esa primera visita que fue realmente espectacular. Conocer estos lugares son instancias que sorprenden porque uno no imagina lo que va a encontrar. Yo no les voy a contar más detalles de lo que hay aquí porque es absolutamente impensable para el 2500 a.C. que ya aquí estábamos viendo templos pintados, decorados y con un profundo sentido ritual que implica incluso cuestiones tan complejas como la división de lo femenino, de lo masculino. Es absolutamente fascinante. Al día siguiente me fui a conocer otra huaca, que al parecer era hermana de la que ya había conocido, la huaca de Cao, que es la huaca de la luna, donde vamos a ir juntos. Está a los pies de este cerro maravilloso que se llama el Cerro Blanco, y lo que está aquí abajo a mano derecha, esto es lo que se llama la huaca de la luna, ¿no? Si uno se acerca, empieza a ver cómo este edificio empezó a ser excavado. La verdad es que uno no sabía que estos eran edificios y se empezaron a sacar recién a finales del siglo pasado. Y cuando entro a este tremendo edificio, quedo absolutamente impactada del nivel de conservación de los murales, de la forma de la construcción, de lo compleja que es,
del tamaño, es un edificio cuyo muro frontal tiene más de 33 metros, y es, al menos lo que hoy día podemos ver, tiene fases mucho más antiguas, desde el 200 después de Cristo, lo que hoy día podemos ver es más o menos del 650 después de Cristo. Y la ruta antigua, que se hacía desde arriba para recorrer la Huaca, te llevaba a descubrir este lugar, que es un recinto pequeñito que está en la esquina del templo mayor, de la parte más importante, que tiene ese mural que ven ahí. Miren lo que es esto. Y cuando yo le pregunto al arqueólogo simpático que me lleva a conocer esto, Pedro Ibérico, y le digo, ¿y esto qué es? Y él me dice, bueno, no sabemos. ¿Cómo? ¿Cómo que no sabemos? Entonces me dicen, mira, hay algunos que piensan que es un calendario, hay otros que piensan que es un modelo de constelaciones, hay otros que piensan que es una representación de dioses. Y yo lo miro y saben que lo primero que veo es este huevo que ven aquí al centro. En ciencia de las religiones le llamamos el huevo cósmico, el origen de la vida, donde todo comienza. Y curiosamente lo acompaña, fíjense abajo, un sol y luego una luna. Y entonces yo digo, esto es una cosmovisión moche. Y el tipo me dice, ¿cómo? Y yo le digo, sí. Esto es la interpretación de los moches de cómo ven y entienden el universo completo. Y entonces me dice, ¿qué es tu tesis? Y luego mi tesis doctoral es sobre los manuscritos del mundo antiguo cristiano judío. ¿Por qué no cambias tu tesis? Me dice, y la dedicas a investigar este muro. Y entonces le digo, ¿te imaginas? Sería cambiar todo, hacer todo de nuevo, en fin. En eso, al día siguiente teníamos que ir a conocer el Museo de Tumbas Reales, y cuando vamos al Museo de Tumbas Reales, ya íbamos atrasados, y mi nuevo amigo Nacho me dice, yo te acompaño, pero ya no vamos a poder entrar, le digo, porque ya son después de las 4, yo te acompaño. Entramos al museo y les prometo que literalmente Nacho abre y enciende la luz del museo. Recorrí ese museo sola, pude tomar todas las fotos que quise, y de repente Nacho me muestra una foto de don Walter Alba, el arqueólogo que descubrió la tumba del señor de Zipán. Me dice, mira, ese niño que está ahí al lado soy yo. Y ahí, chiquillos, me cae, claro, él se llamaba Nacho, Nacho Alba. Nacho es hijo de don Walter Alba, participó del descubrimiento de la tumba de Zipán, y es además quien descubre el mural pintado más antiguo de América Latina. No les digo de ahí en adelante lo que fue esto, porque se abre un mundo de conocimientos en que uno se da cuenta de que cada vez que viaja, muchas veces se pierde tesoros que son absolutamente imperdibles o invaluables, porque no tiene a la persona adecuada al lado que te pueda contar el secreto, el detalle, o incluso de dónde viene, que son suficientes para que un viaje se convierta en una experiencia totalmente distinta. Fue allí cuando decidimos pensar en cómo armar un viaje que nos permita transmitir las cosas extraordinarias que hay en el norte del Perú, pero ordenadas en un viaje que nos permita comprenderlos a través de una línea temporal, es decir, para ubicarnos qué es más antiguo, qué es primero, qué es después. Y fue así como nace el plan de este viaje. Es un viaje que son 12 días, voy a dejarle todos los términos técnicos y las preguntas que quieran luego a Seba y a Rodrigo. Es un viaje de 12 días que parte por Lima. De Lima nos vamos por tierra a Caral. ¿Y por qué a Caral? Porque a mí me seguía dando vuelta en la cabeza este lugar que decían era del 3500 antes de Cristo, que es esta ciudad extraordinaria. Este es solo uno de los muchos templos que hay en Caral y que efectivamente fue construida, imagínense ustedes, hace 5000 años que esa ciudad está en pie. Por lo tanto, el viaje parte de Lima a Caral, regresamos. Hay días que van a ser un poco más pesados, otros que van a ser mucho más relajados. No se preocupen que ninguno de esos días va a ser caminar una maratón ni nada por el estilo, porque nadie lo resiste, yo incluida. Pero vamos a disfrutar de lugares con una visión especial.
de descubrir precisamente pedazos de esa historia en artefactos que por sí solo cuentan un relato fascinante de culturas distintas. Nosotros siempre estamos pensando en los incas, por supuesto en México en los mayas o aztecas, pero muchas veces nos olvidamos de que hay otras culturas tan interesantes y tan desarrolladas o extraordinarias, e incluso más antiguas, que no nos atrevemos a descubrir. Yo les diría que claramente un viaje al norte del Perú solos no es un viaje fácil. Lo he hecho yo sola porque he ido un par de veces luego a la investigación de mi tesis, porque efectivamente cambié la tesis, y no es fácil andar sola o solo en el norte del Perú. Por lo tanto, es un viaje que amerita una compañía y amerita también darle una vuelta y descubrirlo de la mejor manera posible. Quisimos incluir, como es tanta información extraordinaria, quisimos incluir días en que podamos disfrutar de un día de playa en Chicama, que es una playa muy, muy bonita, en donde uno puede ir teniendo, yo siempre con el Seba peleábamos por esos días de decante de los viajes. Esos viajes de 28 ciudades en 25 días, no es la vuelta, y no es lo que a mí tampoco me gusta hacer de viaje. A mí me gusta disfrutar, reflexionar, decantar y quedarte con esa experiencia que finalmente hace que los viajes cambian tu vida y que hay un antes y un después. Conocer lugares en Chiclayo como las pirámides de Tucumán, pero de la mano, aunque estén o no estén, de personajes como esta mujer, la Berna, que es la directora del Museo SICAN, que me recibió ahora hace poco, hicimos unas visitas extraordinarias, me dejó entrar, miren cómo siguen descubriendo tumbas, ahí estoy metida justo al lado de una tumba que se acababa de desenterrar. Miren, ahí uno empiezan los arqueólogos a sacar los restos, ¿no? Para descubrir las vasijas, los huesos, datar, descubrir cómo vivía esta cultura, en fin. Y luego de ese viaje entretenido por el norte, es decir, hacemos Caral, Lima, volvemos, Trujillo, visitamos todo lo que ya les he comentado, las huacas de Cao, la huaca de la Luna, Chan Chan, y luego en Chiclayo, ¿cierto? Tucumán y Ventarrón. Después de eso nos vamos, ¿cierto? Al sur, fíjense, nos vamos por tierra de Lima, aquí tengo el cursor a Pisco, en donde adivinen qué vamos a tomar, Cuba Libre, ¿ah? Vamos a disfrutar de la experiencia del pisco, pero también de una manera distinta. En Tucumán también vamos a disfrutar de algunas sorpresas que el Seba no me deja contarles, pero que van a ser absolutamente sorprendentes. Y la idea es de Paracas tomar un avión que nos va a llevar a sobrevolar las líneas de Nazca. No me digan que no se mueren de ganas, porque yo siempre he soñado con sobrevolar las líneas de Nazca, que a mi modo de ver es uno de los misterios más extraordinarios de la historia. ¿Cómo diablos hicieron eso, que solamente es visible desde el cielo? Sin duda, la tesis de los marcianos, créanme, sigue siendo la más vigente, pero recorrerlo juntos, comentarlo juntos y obviamente en compañía de expertos tendrá otro sabor. Y luego vamos a volvernos, es decir, de Paracanasca nos vamos en el avión, hacemos el sobrevuelo y regresamos, volvemos a Lima para ir cerrando nuestro viaje con dos museos que nos van a permitir ordenar todo lo que vimos. El Museo a Mano, que lo pedí expresamente para que podamos disfrutar de la belleza de los textiles, que son piezas que nos transmiten un montón de conocimientos respecto de las culturas más antiguas, además con una calidad y un nivel que son asombrosos, y terminar nuestra visita en el maravilloso Museo Larco, que es un museo que a mí me gusta mucho porque, no solo porque el lugar, la locación es realmente preciosa, es una casona antigua, era la casona de la familia Larco, sino que además tiene las bodegas abiertas, podemos circular por las bodegas, pero además podemos recorrer buena parte de los distintos periodos de la historia de Perú a través de las piezas claves que tiene el museo. ¿Se acuerdan que les decía que habían estos fardos funerarios? Así son, ¿no? Ustedes sacan esto y dentro de eso hay una pelotita de tela y dentro, ¿cierto?, está la momia. Es un museo extraordinario y vamos a disfrutar con esta pieza. O sea, yo tenía una foto mejor, miren, por poner esa rápido. Esta pieza es
crucial. Se llama la ceremonia de la copa, ¿no? Y de alguna manera es la pieza clave para descifrar algunos de los rituales más antiguos y espectaculares del norte del Perú. Y evidentemente el viaje termina, ¿cierto?, de regreso a Lima. Cerramos con esa visita al museo y por supuesto si alguien quiere hacer algunos cambios finales, en fin, todo eso lo verán con Sebastián. Pero el viaje tiene 12 días, no lo quisimos apretar más porque a mí me parece que son 12 días que uno puede tomarse aprovechando febrero. Tenemos súper rico clima, aprovechando que todavía estamos en vacaciones. Los que no están de vacaciones son meses de menos ajetreo y por lo tanto disfrutar del rico verano en el norte del Perú también, como siempre con esa pésima gastronomía y bar, ¿no?, de Perú, que como dice la María Angélica que está por ahí, a uno le dan ganas, termina como hasta de lavarse el pelo con pisco sour, ¿no? Esa es la idea. Pero gozando estas visitas que son absolutamente imperdibles. Ese es nuestro itinerario, chiquillos. Esa es nuestra propuesta, es una vuelta muy distinta, como verán, de todo lo que habían escuchado probablemente sobre Perú, pero lo que queremos es eso, es que se sorprendan, es que hagamos un viaje con una mirada muy diferente, igual de entretenido que un viaje cualquiera. Los que nunca han viajado con viajes culturales o con nosotros, no se crean que estamos haciendo clase de historia 2 horas al día todos los días, ojo, no, lo que yo voy aportando es simplemente ir llevando una línea de tiempo, un orden conductual que nos va permitiendo entender lo que vemos, pero queremos que cada uno tenga los tiempos de vivir y explorar lo que está viviendo a su tiempo y a su ritmo. Por eso los días de descanso, los días de ricas comidas, de mucha conversa y de disfrutar un viaje. Si los viajes es sin duda pasarlo muy bien. Seba, le dejo, los invito a que si quieren abrir los micrófonos y por supuesto hacer sus preguntas, y Seba, le dejo ya el control de lo que sigue. Gracias, José, te pasaste por la presentación y antes de dar como pase a las preguntas, quisiera hacer un cierre, lo que al itinerario, como bien dice la José, estos viajes culturales que tienen una temática súper clara. No es que estemos hablando 24/7 respecto a esto, también tenemos que considerar que Perú es un destinazo que te ofrece muchas otras cosas y ahí es donde nosotros como contraparte técnica de experiencia vamos también incorporando experiencias y sorpresas que van contribuyendo a que este viaje sea súper especial y a la larga una experiencia memorable, ¿no? Contarle en términos muy generales para quien no haya visto el programa o quien no lo haya calculado, es un viaje, como bien dice María José, de 12 días, desde saliendo de Santiago hasta que retornamos. Muy cuidadosamente seleccionados los vuelos para eso también es clave. El vuelo que nosotros seleccionamos sale a la 1, 2 de la tarde, no recuerdo con exactitud, pero está pasado el mediodía, lo cual es súper grato viajar, porque incluso cuando uno viaja a un destino muy cercano, pero si el vuelo está mal seleccionado, ya partimos con una cuota de cansancio importante y hasta en esos detalles nosotros nos hemos fijado. Partimos ese viaje obviamente con una experiencia gastronómica. Estamos en Lima, en una de las capitales bohemias de nuestra región, y qué mejor que empezarlo de esa forma y en un lugar muy importante que va a ser una antesala tremenda para lo que se nos viene en el viaje. Y así sucesivamente vamos avanzando en hotelería muy bien seleccionada. En algunas zonas, como el turismo está recién en una etapa de desarrollo, crecimiento, no es que haya una gran oferta, pero con seguridad sí estamos seleccionando lo mejor que hay. Lo mejor Sí. alternativa que hay, por supuesto. Quizá en el sur, por todo lo que hay, siguiendo en el ámbito de la hotelería, quizá en el sur, por la cercanía de las líneas de Nazca y también por lo que ofrece la costa en esa zona, quizá hay una mejor hotelería, y cuando estemos en Paracas nos vamos a quedar en un Hilton que es maravilloso, que es donde también vamos a tener la posibilidad de disfrutar la playa. Estamos en el hemisferio sur, debería y se está garantizando un buen clima, no un calor de los que nosotros hemos vivido los últimos días acá en Santiago, quizás más asociado a lo que vivimos hoy, 24, 25 grados, lo que hace las visitas
muy agradable. Como bien decía María José también, no hay grandes distancias que caminar, sino que todas esas se van haciendo con traslado. El hotel en Lima, uno cuando viaja a Lima generalmente te queda en San Isidro o en Miraflores, pero tomamos en consideración, y vuelvo a repetir ese concepto que es súper importante, nos estamos alojando en la capital, en una de las capitales bohemias de Sudamérica y todo lo que eso conlleva. Es por eso que nosotros nos quedamos en Barranco, pero no nos quedamos en cualquier hotel de Barranco, nos quedamos en una casa colonial que solían haber en esta etapa más colonial, valga la redundancia, de lo que fue Lima. Entonces, también alojarse en una zona que está fuera un poco de lo turístico, pero sí donde los turistas consumen mucho, es súper agradable porque uno simplemente sale y recorre. Y es un lugar muy seguro, es muy bonito, es muy fotogénico, el paisaje es maravilloso. Para quienes también les gusten el tema de la fotografía, se recomienda mucho quedarse en este tipo de zonas. Son detallitos que nosotros nos vamos fijando y que con seguridad van complementando al desarrollo del viaje. Hay sorpresas que no las comentamos porque si las comentamos un poco mata un poco la ilusión de que ir a encontrarse con cosas súper lindas y súper interesantes. Así que... No pregunte, María Angélica, espérate un rato. Entonces, eso, yo después con cada uno de ustedes, si es que tienen ciertas dudas en relación al viaje, los invito a que me contacten directamente, y también ya ahora damos como un poco la posibilidad, si es que alguien tiene dudas más específicas sobre el itinerario, tanto a María José como a mí, esta es una excelente instancia como para que lo podamos ir compartiendo. Así que invitamos a que la gente abra sus cámaras y sus micrófonos si es que quieren hacer alguna pregunta. Quería preguntar, ¿cuáles son las fechas del viaje? La fecha... 19 de febrero. Dale. O sea, partimos el 19 de febrero desde Santiago y regresamos el 2 de marzo, el mismo 2 de marzo, el 2 de marzo termina la visita con esta experiencia maravillosa que dijo María José, que es el Museo del Arco, que está entre Lima y Callao. Callao, bueno, la ciudad de Lima ha crecido tanto en los últimos años, las últimas décadas, que ya como que se comió otra provincia, por decirlo de alguna forma, y allá es donde está el aeropuerto. Pero entre ambos lugares, entre Lima y el aeropuerto, está el Museo del Arco. Entonces, ese día tenemos una visita muy relajada, muy tranquila, espectacular lo que es el Museo del Arco, para ya después en la tarde continuar el viaje, que es la finalización para regresar a Santiago ese mismo día 2 de marzo. No piensen que tanto el 19 como el 2 no hay actividades, están dentro del programa, y es por eso que la selección de vuelo es súper importante. Con eso se completan los 12 días. No son 2 días de solamente viaje, sino que hay actividades consideradas. Ahí lo estoy Yo quiero poniendo saber algo. en el chat, también voy poniendo esas dudas para que todos las tengan. Fecha, 19 al 2 de marzo, ¿ya? ¿Inesita? María José, Sí, yo quiero saber el sobrevuelo Nazca. ¿En qué tipo ya. de avión y qué capacidad tiene el avión? Yo les puedo responder esa pregunta. Una de las cosas que nosotros más preguntamos era el tema, porque yo sé que es un sueño para muchos. Es increíble que un lugar tan cercano a nosotros a la vez sea tan lejano, pero, perdón, pero el sobrevuelo de las líneas de Nazca, no tengo el tipo de aviones particular, pero sí lo que yo tengo es la certificación de la DGAC peruana. No recuerdo cómo es bien la denominación de la institución que regula todo esto de la aviación comercial, pero... Dirección de Aeronáutica Comercial, es la misma que hay acá en Chile. Son vuelos y necesita de aviones chiquititos, en donde caben máximo entre 8 y 12 pasajeros. En este caso puntual, son 10 personas, pero son 2 corridas de 5 asientos, entonces todos tienen vistas garantizadas, ¿ya? Dependiendo de las condiciones climáticas, el sobrevuelo pueden ser de 45 minutos a 1 hora 15, pero la visita en sí, y también eso es súper importante en la fecha,
es que están todas las condiciones para no tener bruma, para tener un clima más seco, que te permita ver con mayor claridad lo que son las líneas de Nazca, ¿ya? Entonces son aviones pequeñitos, máximo de 10 personas por avión, 5 en cada lado, todos con vista, porque por lo que me comentaron, las alas van arriba, no por debajo de la ventana. Entonces, Te preguntaba en términos de seguridad o de tamaño, Inesita. Las dos cosas me interesaban. Las dos cosas, obvio. Eh, Sí. lo No, mejor de lo mejor. no. O sea, Seguimos con certificación y son todos pilotos. Bueno, son vuelos que se hacen siempre. Ahora, piensen que además que, como decía el Seba, la mayoría de los turistas que visitan esta zona en general son europeos. Y los europeos son bien quisquillosos con este tema. Entonces han tenido que mejorar mucho las condiciones y la calidad de ese tipo de servicios en Perú. Y eso también lo hace caro, no es ganga. Pero preferimos de todas maneras irnos a la segura con, como dice el Seba, lo mejor certificado, etcétera. Así que eso es. yo quisiera, respecto al avión, a los aviones, pero no al tema particularmente del sobrevuelo de la línea de Nazca, sino que tiene que ver más bien con los vuelos internacionales de la TAM. Tenemos aproximadamente 6 personas que están en proceso de preinscripción, pero yo no les he podido enviar la liquidación porque no depende de mí el tema de asegurar el tema, o sea, hay disponibilidad para quienes quieran viajar en Premium Economy. Eh, hay disponibilidad, pero lo que yo estoy esperando es la confirmación de los espacios grupales por parte de la TAM. Es por eso que yo me he demorado en contactarme de vuelta con ustedes con toda esa información, pero no es algo que dependa exclusivamente de mí, sino que depende un poco del equipo de grupos de la línea aérea. Generalmente son súper rápidos ellos como para poder darte la confirmación del grupo, que está todo 100% confirmado, pero después cuando hay temas más específicos o consultas particulares sobre diferencias de categorías, que hay gente que quiere hacer upgrade, se demoran un poquito, pero ya dentro de esta semana con toda seguridad tenemos que tener esa información, ¿ya? Porque yo sé que aquí está Marisabel, está la Tati, está la Leo Soto, que están pidiendo viajar, pero en esta categoría. Eso. Así es que alguien más tiene consulta. Recordarles también que hay timings que tenemos que también ir definiendo en base a cómo avanzamos con el grupo, ¿no? Que también es importante. Jorge, ¿quieres preguntar algo? Estás sin audio, Jorge. Y sin cámara. Ahí sí. Ahí sí. Dale. ¿Esta es la única fecha disponible? ¿No piensan en una fecha un poquito anterior, por ejemplo? Sí, ¿puedo responder yo esa consulta, José? Sí, Jorge, o sea, siempre está la posibilidad de replicar el viaje, sin embargo, con todos los especialistas que nosotros estamos trabajando en la vuelta, no son los únicos viajes, y como la mayoría de los especialistas, Jorge, son académicos, también tienen otras obligaciones o tienen otras, como por decirte, alguna otras actividades laborales, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué pasa? Que nosotros hacemos un viaje, en este caso con María José, probablemente nosotros vamos a replicar este viaje, pero no es que se replique en un par de meses más, sino que puede ser fácilmente un par de años, porque María José viajamos a Turquía, viajamos a Oriente, viajamos a diferentes sectores del norte de África por su especialidad. Entonces, claro, vamos un poco diversificando la y vamos rotando los destinos. tal cual. Entonces, con De seguridad acuerdo. podemos hacer este viaje, lo que no podemos garantizar es el cuándo, pero lo que sí podemos decirle es que no va a ser relativamente pronto. Sí, de acuerdo. Gracias. De nada. ¿Alguien más, chiquillos? Hay alguien que levantó la mano ahí, pero no sé quién es. ¿Era el mismo Jorge? Jorge con la mano arriba nomás. Ah, ya. Perfecto. ¿Alguien más, chiquillos? Quizá no sé, invitar a la Tati o a la María. Yo quiero entrevistar a alguien.
A la Tati que está ahí con el micrófono abierto, parece. A la Tati y a la María Angélica, yo quiero que me digan en 5 palabras su impresión del viaje de la vuelta que vienen recién llegando. Bueno, pueden ser en 10 ya, ok. ¿Qué viaje? ¿Qué viaje? Ellos vienen llegando de un viaje que se llamó La Corona de Aragón, un viaje a la España medieval con José Manuel Cerda, que es uno de los primeros viajes de la vuelta. Así que, chiquillas, a ver si nos cuentan en un minuto. ¿Qué parte? Dale, Parte tú, dale. ya que está ahí. Hoy, bueno, yo soy tercera edad y lo que más, se los digo de todo corazón, lo que más me gustó de este viaje, haber conocido a este niño que tengo al frente, que lo adopté como hijo. Me iba a pedir chocolate en el bus. Y al José. La verdad que los dos son un 10, preocupados de todo, todos los detalles, de darnos la mano para bajar del bus. Había una compañera que iba con bastón porque se operó de las caderas hacía 3, 4 meses. El Seba atrás con ella que camina lento. O sea, toda la parte histórica maravillosa, pero eso uno lo puede ver en cualquier libro, en cualquiera hoy día en internet. Pero la parte humana fue para mí personalmente en esta época, que el mundo piensa en él nomás en su ombligo, encontrar a estas 2 personas, más el chofer que anduvimos 15 días con él, ¿no es cierto, Seba? Yes. También un 20. Así que puras flores para la parte humana de ellos. Por ahí les di un tirón de oreja a algunas cosas que no hicieron. Una sorpresa. Angelita, tú, cuenta. ¿Estáis sin audio? Activa tu- Pregúntame a mí, po. A la Leito también. Feíto. Espérate. A ver, yo he hecho varios viajes contigo, María José, con el Seba y con José Manuel, y el último viaje que hicimos fue muy interesante, también fue entretenido y agradable. Y lo que es bueno, la comida estupenda. Y los hoteles, como siempre, estupendos. Los mejores hoteles. Bueno, yo estoy medio acostumbrada con ustedes a salir. Y Mal ya acostumbrada, diga. No estoy mal acostumbrada porque creo que hacen unos viajes muy entretenidos, muy interesantes. Porque tal como dices tú, ir sola a ver cualquier cosa, uno dice, ¡ah, qué bonito que se ve! Pero la gracia es que te digan por qué es bonito, o por qué está pintado así, o por qué, de cuánto uno aprende. Y todos los viajes que yo he hecho, he aprendido bastante y eso se lo agradezco a ustedes. Con mi plata, pero se lo agradezco. Muy bien, Leo. Ya, la Angélica. Ahora sí. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. Ya. Yo, fantástico. La organización y la parte histórica que nos dio José Manuel, oye, excelente. Unos peros, mucha comida. No, te prometo, porque cuando teníamos que salir después de almuerzo, era No se más podía. o menos complicado. Claro. Sí, no, eso sí. Y lo otro es que me encantaría que todos los hoteles estuvieran cerca del centro de la ciudad para uno cuando llega poder salir. Ponte tú, el último en Palmas de Mallorca estaba re lejos, igual me lo fui a pie y volví a pie, pero fue el único que estaba retirado. Oye, Pero el Corte Inglés está en no está en Perú. Pues. No, si no me interesaba el Corte Inglés, pues yo no. oye, Oye, acá, eso sí les digo al tiro, a las que son buenas para el shopping, no hay mucho buen shopping en el norte de Perú. Es más artesanal, es más aberrado, pero tiene otras gracias. María Angélica, Dime. si nos podéis contar un poquito las sorpresas que organizamos en el viaje. ¡Ay, espantosa! Porque tú estabas, la sorpresa viene, ahora va a ser la sorpresa. Y nos tenías, pero en ascuas. Pero cuando era... Excelentes, excelente.
Pero No esas son sé las cuál sorpresas, mejor que po. otra. Ah, ves tú, qué bueno. No, muy, muy bueno ese tip que le pusiste, Sebastián. Que le pusimos todo el equipo a la vuelta, ahí nos craneamos harto. Algunas, No, sí, yo creo que tú eras el que inventaba. Es bueno para inventarle cera, eso sí. no, pero Sí, fue un lindo viaje. Muy lindo, precioso, muy lindo. De verdad fue maravilloso. Así muy que cultural. invitados todos a que se atrevan. Se vienen nuevos viajes también, pero estamos a foco y a caballo, como decimos, con este viaje a Perú que realmente es sorprendente. Es sorprendente porque un destino tan cercano, tan reconocido por ciertos lugares, sobre todo, que son maravillosos también. Perú tiene esa capacidad de seguir sorprendiéndote, tiene esa capacidad de ir también reconectando con el espacio donde el cual nosotros habitamos. Generalmente tenemos una visión más eurocentrista quizá, tenemos como esa aspiración de llegar más lejos, ir a ver cosas que son espectaculares en otros lugares, pero también las tenemos muy cerca. La tenemos muy cerca y yo creo que esta es una tremenda oportunidad como para ir a reconectarnos y en ese proceso de revalorización que estamos haciendo nosotros post pandemia, a nivel humano, ¿no? También a nivel como cultural, es una tremenda, tremenda oportunidad este viaje a Perú. Así que eso, yo lo invito a que, bueno, todos ya tienen mi contacto, que si tienen alguna consulta en particular, cada uno sea su caso, que me lo hagan saber y yo ahí en la medida de lo posible se los voy a ir respondiendo. Eso, José, como para ya ir cerrando. Oye, agradecerles que hayan compartido con nosotros este ratito. Para nosotros era súper importante que nos dieran esta oportunidad de contarles en qué estamos y lo que hemos trabajado ya y lo que seguimos trabajando en el proyecto. Es un proyecto al que le tenemos muchísimo cariño porque nace de un descubrimiento personal compartido con el Seba, donde nos dimos cuenta que aquí había un tesoro que mostrarle al mundo y que muy poca gente va. Y que realmente vale la pena y uno efectivamente crece, aprende, conoce y descubre de una manera absolutamente nueva y distinta. Las sorpresas de la vuelta son antes, durante y después del viaje, así que vamos a seguir conectados durante un buen rato. Ahora ya los que estén listos y a punto de decidirse ya, los que ya están decididos evidentemente vienen, pero esperamos seguir en contacto y nada, vernos el 19 de febrero en el aeropuerto para irnos juntos ya a Perú. ¿Bien? Yo Bien. les digo acá. Ya estamos listos. Listo, me parece. Ya, chiquillos. Bueno, Ya. muchas Chao, chao, buenas noches. Gracias. Besito, Abrazote. José. Chao, chao. Chao, Chao. 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 Seba, ¿te quedáis? Ya, me quedo. Ya. Chao. Chao.